¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Ayer se celebró el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y creo que fue la carrera más polémica que hemos tenido en toda la temporada, sin lugar a duda. Ya hoy, después de esta resaca de emociones y de diferentes opiniones, de toda la polémica que desató, volví a analizar y volví a ver toda esta carrera para volver a sacar unas conclusiones específicas sobre el incidente que existió y el duelo que existió entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que es de lo que todo el mundo ha estado hablando y de lo que va a seguir hablándose la próxima semana y las próximas 2 semanas probablemente. Va a marcar un preámbulo, sin duda. Es un punto de inflexión en el campeonato, porque creo que después de aquí las cosas van a cambiar bastante en la relación que existía entre Mercedes y Red Bull, y se va a terminar esta cordialidad que todavía había un poco, hay que decirlo, ¿no? Pero después de esto creo que ya es un punto de inflexión y las cosas van a cambiar. Antes de eso les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban al canal, le den like al video, lo compartan y que nos sigan en Instagram también, donde tenemos las previas para los grandes premios. Ustedes igual coméntenos qué opinan para ustedes de esta carrera, de este incidente entre Max y Hamilton, qué fue lo que sucedió. Llegamos a Silverstone tras la primera carrera sprint que se celebró el sábado. Y el domingo llegábamos con Max Verstappen largando desde la pole position y Lewis Hamilton en segundo lugar. En la carrera sprint estaban invertidas las posiciones, sin embargo Max Verstappen se lanzó con todo y se lanzó al cuello de Lewis Hamilton, salió como toro y le arrebató esa pole position. Por lo tanto, Verstappen arrancaba desde P1 y Hamilton desde P2 para el Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Qué pasaba aquí? Creo que el primer tema que hay que tocar es que tanto Hamilton y Verstappen eran conscientes que quien terminara la primera o las primeras 2 vueltas en primer lugar tenía altas probabilidades y posibilidades de ganar la carrera y llevarse el Gran Premio. Hamilton, por supuesto, quería ganar esta carrera. El primer Gran Premio post pandemia que se vive con un lleno en cuanto a aficionados se refiere. Regresa a su casa, en donde él ya había acumulado 7 victorias y en donde nunca había finalizado en una peor posición que el segundo lugar. Entonces Hamilton evidentemente necesitaba recuperarse y marcar territorio en esta lucha, tanto por el campeonato de pilotos como por el de constructoras. Entonces era un hecho que se le iba a lanzar al cuello a Verstappen, así como Verstappen lo había hecho un día anterior, y que iba a lanzarse con todo. En la largada, Hamilton sale más rápido y tiene un mejor arranque que Verstappen. Es decir, él alcanza los 200 km por hora en 4.7 segundos, mientras que Max lo logra en 4.9 segundos. Esto evidentemente le da un poco de ventaja a Hamilton, que el Mercedes en este fin de semana fue más rápido en las rectas. Todo esto después de las actualizaciones que le hicieron al coche, al W12, y el Red Bull, como lo lleva haciendo toda la temporada, era superior en las curvas, con mayor carga aerodinámica para este Gran Premio. Entonces Hamilton arranca mejor que Verstappen, y Verstappen, para defender la posición en Abbey, que es la primera curva de Silverstone, se tiene que salir de pista para no lograr perder esta posición, y no la logra perder, logra ponerse por delante. Es un duelo y son unas primeras curvas en las que se están lanzando con todo, una pelea de perros, pelea de cuchillos, lanzándose al cuello, se le aventaban el coche, buscaban espacios. Otro momento importante aquí es que la recta Wellington, cuando se ponen llanta con llanta, Hamilton atacando por derecha y cerrándole el espacio a Max, y a pesar de que Hamilton logra poner por delante su W12, que el RB16B de Max Verstappen, Max frena tarde, se aguanta con todo en los frenos y logra recuperar la posición en la curva Brooklands. Entonces, para Brooklands, Max nuevamente vuelve a salir por delante de Hamilton. Hamilton sabía que se le estaban acabando ya las curvas de la primera vuelta para recuperar esta posición. Por lo tanto, para agarrar la parada antigua de pits, esta recta antigua de donde se largaba anteriormente en Silverstone, él la agarra y la vuelve cuadrada para arrancar desde atrás de Hamilton. Y es entonces cuando él toma la decisión, antes de llegar a Copse, de atacar a Verstappen por el lado derecho, es decir, por dentro. Copse es una de las curvas más rápidas de todo el campeonato, no solamente del circuito, y es una curva que tiene que tomarse de afuera hacia adentro. Eso, bueno, es muy fácil de saber, lo saben todos los pilotos, evidentemente lo saben Hamilton y lo saben Max Verstappen. Por lo tanto, el ataque de Hamilton por derecha es sin duda muy peligroso y no es el ideal ni es el que sigue la línea correcta de carrera
que exige esa curva, ¿no? Por lo tanto, si la maniobra de Hamilton es arriesgada, peligrosa, tal vez sí un poco imprudente, pero eso no la vuelve ilegal. Pero bueno, a lo mejor otras cosas sí la vuelven ilegal, que ya estaremos analizando más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que Hamilton se decide que va a atacar por la derecha y por dentro a Max Verstappen en Copse, Hamilton ya no puede echarse para atrás. Ambos coches están entrando a esa curva a 290 kilómetros por hora, fue lo que se reportó. Y hay que decirlo, si vemos en las imágenes, como las imágenes lo están ilustrando, ambos pilotos entran en esta curva tarde. Es decir, ninguno de los dos sigue la línea ideal de carrera. ¿Quién sí siguió, por ejemplo, la línea ideal de carrera? Charles Leclerc, que acaba rebasando a Hamilton después de este contacto. Él sí la sigue, ¿no? Pero ni Hamilton ni Verstappen siguen la línea ideal. Ambos entran tarde. Bueno, empiezan a doblar tarde, ¿no? Sí, hay que decir también, Verstappen es el que lo hace mejor que Hamilton, toma mejor la curva, pero tampoco sigue la línea ideal. Y Hamilton se lanza por la derecha muy violentamente, y es entonces cuando tiene el contacto de su llanta delantera izquierda con la trasera derecha de Max. Max se mete un golpe a 51 fuerzas G y acaba con la barrera de llantas. ¿Qué pasa aquí? En primera instancia parecía que era un choque de carreras, ¿no? Pero después yo creo que se elimina la posibilidad de que sea un choque de carreras cuando estamos hablando de que es un impacto a 290 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Yo veía las primeras repeticiones y decía, híjole, como que la tiene Max. Y luego veía otra repetición y decía, la tiene Hamilton. Y entonces parecía que Hamilton sí le daba espacio suficiente a Max, y luego parecía que Verstappen era el que no le daba espacio. Entonces había mucha confusión en los comentaristas oficiales de la Fórmula 1 en inglés. David Croft opinaba que era culpa de Max. Su comentarista, él decía que no, que él sí creía que Hamilton se había ganado y que estaba suficientemente dentro en la curva como para haberse ganado el derecho de cierto espacio. Entonces había bastantes, y todavía sigue habiendo, creo, opiniones mezcladas. Muchos pilotos decían que había sido culpa de Hamilton, otros decían que de Max Verstappen, es decir, no se podía saber bien. ¿Qué es lo que yo pienso, ya con los ánimos más tranquilos, la cabeza más fría y analizándolo un día después? Que la culpa sin duda es de los dos. Ambos comparten la culpa. Yo sé, van a empezar a decirme, pero esperen, por partes. Creo que ambos comparten la culpa. ¿Por qué? Porque sí, Hamilton no se detiene, es decir, ya se lanza y no va a ceder, no cedió. Y Max Verstappen defendió muy fuerte. Él defiende arduamente y decide cerrarse totalmente. Es decir, Max pudo haber evitado el contacto, sí, es probable. Hamilton pudo haberlo evitado, quién sabe, es donde entra la duda. Lo que sí es un hecho es que Hamilton, al ser el piloto y el monoplaza que está por detrás de Verstappen, él sí tiene que pegarse lo más posible hacia su lado derecho. ¿Por qué? Porque sí, Max Verstappen sí le deja suficientemente espacio hacia el lado derecho para que Hamilton por ahí tome la curva. En la imagen se puede observar que todavía tiene poco espacio Lewis Hamilton, sí, hacia su lado derecho, y por ahí tuvo que haberlo tomado. Es decir, Max sí le deja el espacio justito para que Hamilton lo tome, más hacia la derecha, más pegado incluso a la línea blanca y estas líneas verdes. Ahora, ¿esto significa que si Hamilton sí se hubiera pegado más a la derecha hubiera evitado el contacto? Yo no creo, por la manera en la que también se cierra Max Verstappen. Pero la realidad es que Max sí le deja un poco más de espacio a la derecha, y Hamilton, siendo el auto que tiene que rebasar, tenía que haberse pegado más hacia la derecha. Y sí, yo creo que sí se había ganado derecho de que le dieran ese espacio, pero sí tenía más espacio hacia su lado derecho. Aunque yo no creo que eso hubiera evitado el contacto entre Max y Hamilton. Se puede entonces concluir que Max Verstappen, al ser el que tiene la posición, el que está por delante de Lewis Hamilton, sí deja el espacio suficiente. Y Hamilton, a pesar de que se iba por dentro, tenía espacio para ir más hacia su derecha. Entonces, ahí donde se puede concluir que Lewis Hamilton es más culpable que Max Verstappen en esta colisión. Sobre todo, si comparamos el rebase que hace el británico en la vuelta 50 sobre Charles Leclerc, que le acaba dando la victoria en Silverstone, su octava, es justamente y curiosamente en la misma curva, es también en Copse. Y si ponemos desde el punto de perspectiva de Lewis Hamilton, la comparativa de cómo toma la curva para atacar a Charles Leclerc versus cómo la toma para atacar a Max Verstappen, podemos ver que con Charles, efectivamente, Hamilton se va más hacia la derecha y toma la curva más cerrada,
con el espacio justo que necesitaba para hacer la maniobra y el ataque. Ahora, también hay que tomar en cuenta que Charles Leclerc ante esta maniobra termina saliéndose de la pista y es rebasado por Lewis Hamilton. Si no se hubiera salido de la pista Leclerc, hubiera habido algún contacto con Hamilton, es ahí otra vez donde entra la duda, ¿no? Y es donde entra la cuestión de que si Hamilton con Verstappen sí se hubiera pegado hasta la derecha, si eso sí hubiera evitado el contacto, yo creo que no. Yo creo que no. Sin embargo, así fue como se dieron las cosas. Y Hamilton, al tener más espacio a la derecha y luego al probar que hace la misma maniobra con el espacio justo y más hacia la derecha, más por dentro, con Leclerc, es el que acaba siendo más culpable que Verstappen. Pero para mí no hay ninguna duda de que ambos comparten la culpa. Ahora, también hay algo que decir. Es un hecho que esto iba a pasar. Tarde o temprano en este campeonato iba a haber un incidente de este estilo, muy probablemente en las primeras vueltas entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Creo que todos lo sabíamos, creo que nadie lo dudaba que esto iba a suceder. La única incógnita era cuándo iba a ser, quién iba a ser más el perjudicado y a quién se le iba a echar más la culpa, quién iba a acabar como villano. Así se dieron las cosas. En esta ocasión le tocó ser a Max Verstappen el que fue mucho más perjudicado y Lewis Hamilton terminar como el villano. Pero bien pudo haber sido al revés y pudo haber sido en otro circuito. Porque desde la primera carrera en Bahrein se están dando con todo y se están lanzando al cuello y están con cuchillos y dándose con todo. Pasó lo mismo en Imola, vimos también una especie de duelo entre ellos en Portugal y ahora aquí nos toca, y entonces aquí sucede el contacto que tarde o temprano iba a pasar. Con Lewis Hamilton saliendo con mucha suerte, también es otro factor que le pasa en esta carrera, tiene mucha suerte, porque dos razones. Una, los daños que sufre en su W12 son mínimos. A lo mejor un tema se pudo haber llevado la suspensión o el alerón delantero, incluso el alerón delantero incluso lo iban a cambiar en pits. Entonces tiene fortuna porque prácticamente su monoplaza sale ileso comparado al de Max Verstappen, que acabó hecho un desastre, ¿no? O sea, parece deshuesadero de coches, ¿no? Y no solo eso, sino que Hamilton, además de esa suerte, también tiene la fortuna de que hay una bandera roja para que pueda modificar absolutamente todo lo que había sido perjudicado, su W12, y después le impone una penalización de 10 segundos, que ya la comentaremos más adelante. Pero entonces también Hamilton aparte tiene suerte. Por eso entonces queda aún más como villano sobre Max. La reacción inmediata después de este tan fuerte impacto, obviamente, es de mucha gente estaba en shock. Sobre todo porque Max Verstappen no salía del monoplaza. Sí, evidentemente, inmediatamente sale la bandera amarilla, procedida por un safety car, pero todos nos preguntamos qué pasaba con Max. Max Verstappen, se van acercando los doctores. Y se acerca principalmente el delegado médico oficial de rescate de la FIA, que es el doctor Ian Roberts, que es el mismo que rescató a Romain Grosjean en su accidente casi fatal, ¿no? Incendio brutal. Pero entonces se acerca el doctor Ian Roberts y él ya después de todo esto, después de que Max sale del monoplaza, y Silverstone la aplaude, la gente en Silverstone la aplaude, hay que decirlo eso, qué bonito es ver la Fórmula 1 con público. Y ya después de que Max Verstappen sale con ayuda del auto y ya va caminando después, post de todo esto, el doctor Ian Roberts declara que Max Verstappen estaba un poco mareado, por decirlo menos. Salió del monoplaza con un poco de ayuda y ahora va rumbo al hospital para el chequeo de rutina. Esto es lo que declara el doctor encargado, que fue el primero que platicó con Max Verstappen. Incluso Max se queda un rato dialogando con él, contestando probablemente algunas preguntas relacionadas con el protocolo de contusión, que es lo primero que se quiere descartar. Y ya después prosiguió Max. A la par de todo esto anuncian que hay bandera roja, porque había que limpiar esa parte, reparar esa parte del circuito. ¿Qué pasa entonces? Aquí hay un tema y un detalle que mucha gente se ha pasado por alto, porque han dicho que Hamilton ha sido un insensible, que le ha faltado compañerismo, deportivismo, es decir, ¿no? Hamilton rumbo a los pits ya en la bandera roja, él pregunta por radio a su equipo, ¿is Max ok? ¿Se encuentra bien Max? Y le contestan, sí, ya salió del auto. Y yo creo que después de ese punto Hamilton no se vuelve consciente de lo que pasó con Max Verstappen, ¿no? ¿Qué pasa después en la bandera roja? No solamente se encienden las llamas y existe este duelo entre Max y Hamilton, sino que ahora este duelo y esta batalla se traduce también a los directores de equipo. Esta maravilla que creo que es de las mejores cosas que nos han regalado en esta temporada, estos radios que existen entre la FIA y los directores de equipo son geniales. Y primero es Christian Horner el que declara
y aclara que con todo, ¿no? Empieza luego a decir que tienen que revisarlo, que para él no había ninguna duda, que era culpa de Hamilton, que Max Verstappen era su curva y la estaba tomando adecuadamente. Y por el otro lado, Toto Wolff diciendo que no es posible, que Hamilton ya tenía suficientemente buen espacio. Después nuevamente declara Horner. Después viene el famoso declaración de la que se han hecho cantidad infinita de memes de Toto Wolff, en el que dice que le envió un correo. Acaba diciendo Michael Masi que él no puede revisar correos en ese momento de la carrera, que tiene que estar concentrado en la carrera. Entonces dice Toto Wolff que va a ir a hablar con los stewards. Es decir, también empieza todo esto a girar en torno a este accidente. Va y supera, rebasa lo sucedido en pista, ¿no? Se va ya también a los directores de equipo y ahorita evidentemente ya escaló incluso hasta los aficionados, porque ha habido insultos bárbaros entre aficionados que apoyan a uno y contra los que apoyan al otro. Durante la bandera roja, el periodista de la Fórmula 1, Lawrence Barretto, fue a entrevistar durante la transmisión de la carrera y salió en televisión a Christian Horner para preguntarle su opinión de todo lo sucedido. Y el director de equipo de Red Bull dice que gracias a Dios Verstappen salió caminando. Es el mejor resultado que tendremos hoy. Para mí está muy claro. Hamilton va por dentro en una de las curvas más rápidas del campeonato y ha manejado este circuito por años. Sabe que no puedes hacer eso ahí. Eso es lo que opina Christian Horner, muy claro. Y sí, hay que también mencionar que Hamilton es posible que haya fingido mucha inocencia al decir, bueno, pues yo voy por la derecha, cuando él domina perfectamente, que es un movimiento muy arriesgado y muy peligroso. El que evidentemente también tenía algo que comentar fue Helmut Marko, que lo hizo en la transmisión alemana de Sky Sports. Él declaró, no creo que las penalizaciones normales se vayan a aplicar aquí. No sé siquiera cuál sea la máxima penalización, pero un comportamiento tan inconsciente y peligroso necesita ser penalizado con una suspensión o algo parecido. La opinión siempre polémica y siempre fuerte de Helmut Marko, del Dr. Marko, pidiendo una carrera de suspensión para Lewis Hamilton, diciendo que había que hacer algo que fuera de las penalizaciones normales e ir más allá. Evidentemente eso iba a ser. Después de todo esto, Hamilton termina ganando la carrera, a pesar de esa penalización de 10 segundos, que es lo que molesta a mucha gente, pero yo ya establecí mi postura, no voy a platicar más al respecto. Y empiezan los festejos brutales y tremendos, ¿no? Es decir, él empieza a festejar con la bandera británica, con el público, agradece a todo el mundo, mientras Max Verstappen se encontraba en el hospital. Para lo que durante todos estos festejos, cuando van terminando, Max declara y pone un tuit que es prácticamente para mí una declaración de guerra, en el cual se puede apreciar que Max dice: afortunadamente estoy bien, muy decepcionado por haber salido de la carrera de esta manera. La penalización que se dio no nos ayuda y no hace justicia al movimiento peligroso que Lewis hizo en pista. Ver las celebraciones cuando yo estoy en el hospital es una falta de respeto y es una conducta antideportiva. Pero bueno, tengo que seguir adelante. Max Verstappen tal cual declarando la guerra sobre Lewis Hamilton, básicamente. Lewis Hamilton celebrando, y mucha gente lo criticaba, y yo decía, bueno, es que Hamilton será consciente de que Verstappen esté en el hospital, dándole un poco el beneficio de la duda al 7 veces campeón. Posteriormente, el británico acaba declarando en The Mirror que efectivamente él no tenía idea y dice, no sabía que Max estaba en el hospital. Pero siendo sinceros, no desluce la victoria. Fuertes también declaraciones del campeón del mundo. Así son las carreras. Eso sí, me hubiera encantado correr contra él y haber tenido más luchas. Entonces tampoco Hamilton se guardó palabras, tampoco Max Verstappen. Igual posteriormente Verstappen ya hizo un tuit en el que fue dado de alta. Es decir, todo está afortunadamente, y creo que es lo más positivo que hay que rescatar de esto, que Max Verstappen se encuentra bien y que todos están bien. Y ahora vienen las consecuencias que van a seguir después de todo esto. Es un hecho, todo el mundo en Mercedes, todo el mundo en Red Bull ya se están remangando las mangas de la camisa porque están listos para la pelea de perros, y es cuando entonces va a comenzar la guerra. Esto lo vamos a volver a ver sin duda en esta temporada. Se va a acabar el respeto, se va a acabar la cordialidad, y la lucha que nos queda entre Max y Hamilton va a ser espectacular. Es lo que queríamos ver, hay que decirlo. Llevamos años buscando esto, una pelea dura por el primer lugar entre pilotos de escuderías diferentes, y la estamos teniendo y la vamos a tener ahora más fuerte. Va a ser peligrosa, sí, pero en el contrato de la Fórmula 1, que si quieres ser piloto en letras chiquitas dice que cada carrera pones en juego tu vida.
Pero sí es un hecho, se van a dar con todo, se va a acabar la cordialidad, tal vez empecemos a ver un poco más de batalla sucia y duelo sucio en pista entre Hamilton y Verstappen, pero lo que sí es que va a ser un espectáculo para las carreras que nos quedan. El lado también positivo de todo esto es que Hamilton recorta 8 puntos la diferencia con Max Verstappen, regresa la pelea por el campeonato y también la pelea por el campeonato de constructoras está al rojo vivo. Por lo cual, esto va a suceder y ya veremos qué pasa en Hungría y después del break de mitad de temporada. Yo les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, que comenten, que compartan, le den like, que nos digan su opinión, porque de verdad hay mucho contraste y sería muy interesante ver una perspectiva distinta. Síganos en nuestras redes sociales, aquí los mantendremos al tanto, igual en Instagram. Esto es Tu Fórmula.